Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengan un lindo domingo. Hoy vamos a hacer el análisis de la compañía JD, que es de comercio electrónico y está ubicada en China. Primero vamos a hacer un breve repaso de cómo es la empresa, a qué se dedica, y luego vamos a hacer un análisis por comparables. Específicamente vamos a ver los ratios de la empresa y por último vamos a medirlos contra otras compañías que estén en el mismo rubro. Y vamos a cerrar como siempre con análisis técnico para ver actualmente si estamos en precio de entrada o quizás más bien una lateralización o en tendencia bajista, ¿sí? Entonces, arranquemos. Primero, les comparto rápidamente, conociendo a JD, es una empresa de comercio electrónico, está en China. Entre las principales virtudes y ventajas que la hacen distintas al resto de las empresas es la alta innovación, ¿sí? Imagínense que tiene almacenes que están todos automatizados, logran llegar con drones a zonas rurales que son muy difíciles de acceder y gracias a esos drones ellos pueden llegar a esos lugares. También tienen supermercados físicos donde se paga con reconocimiento facial. Fíjense que invierten mucho en todo lo que es tecnología e innovación. Y después también otro dato muy importante es que Google, ¿sí?, realizó una inversión muy alta en esta empresa de 550 millones, ¿sí? Fíjense que un gigante como esta compañía le ponga los ojos a JD implica que algo de valor ven en la empresa, ¿sí? Bajando un poquito más, después, ¿qué otra de las cosas que me parece importante conocer de la empresa? Es que tiene robots, ¿sí? Y que además de eso, tiene un muy buen proceso de agrupar y perfilar a los compradores, ¿sí? Con todo este desarrollo de la inteligencia artificial y lo que han invertido, fíjense cómo ellos logran poder distinguir cuál es su consumidor, cuál es el tipo de producto que suele comprar, y eso va a tender en el largo plazo a generar más ventas y más revenues, ¿sí? Bien, ahora vamos de vuelta con, quiero compartir, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el múltiplo, el valor de la empresa sobre sus ventas, ¿sí? Ahí pongo el lapicitos. Acuérdense de ustedes que EV significa Enterprise Value, ¿sí?, que es el valor de la empresa. Y básicamente el valor de una empresa es su capitalización de mercado, ¿sí? Capitalización de mercado más todas sus deudas, ¿sí? Capitalización de mercado más todas sus deudas nos da lo que es igual al Enterprise Value, ¿sí?, que es el valor empresarial. ¿Por qué? Y bueno, imagínense que si uno va a comprar una empresa, además de comprar todo su valor de mercado, también tiene que adicionar sus deudas, porque una vez que se hace dueño, también agarra las tenencias de las cosas malas, digamos, como son los compromisos y el pago de deudas. Capitalización de mercado, recuerden ustedes que era igual a precio de la acción por la cantidad de acciones, más deuda, dijimos que esto nos da el Enterprise Value, ¿sí? ¿Por qué es importante comprender esto? Para poder analizar en más profundidad este múltiplo que es muy mirado por los analistas en lo que es el sector de comercio electrónico y empresas de tecnología. Y fíjense que dice EV, ¿sí?, valor de la empresa, sobre la S, sobre ventas, sobre sales, ¿sí? Entonces, históricamente, JD cotizó a 0,9x o redondeando casi una X o 0,9x, ¿sí?, el valor de empresa sobre sus ventas. ¿Qué significa que cotice a una vez sobre sus ventas? Bueno, que en un año, si uno agarra todas las ventas, estaría cubriendo tanto su capitalización de mercado más sus deudas. Y fíjense que hoy nos encontramos en un punto muy bajo, ¿sí?, de los más bajos de su historia, que está en 0,2 para que tienda a volver a su promedio como mínimo, que tranquilamente lo puede superar, porque vamos a ver más adelante que las otras empresas en el mercado están cotizando con un múltiplo más alto, pero bueno, esto es una empresa de China que tiene un montón de riesgos adicionales que sus competidoras,
el mercado en realidad le asigna esos factores de riesgo por lo que es la parte política, el tema de la seguridad jurídica, de allí que esté cotizando tan abajo con respecto a sus comparables. Nada en el mercado ocurre de casualidad. Estos precios tienen una razón. Bueno, lo que nosotros queremos ver es si el mercado está sobreexagerando o en realidad está bien la evaluación. Lo vamos a cerrar a lo último con una conclusión. Entonces, fíjense que si la empresa vuelve a sus valores promedios, ¿sí? De 0,9x, 1x, estamos hablando que la compañía debería subir el precio de sus acciones casi 4,5 veces más, ¿sí? En realidad, 5 veces redondeando. Si mantiene las deudas constantes, ¿sí? Que ahora vamos a ver que tiene deuda neta negativa, lo cual habla muy bien de la compañía, de su posición financiera. Tiene más caja que deuda. Pero bueno, ahí ya nos vamos a centrar después en eso. Si uno deja las deudas quietas, asume que esto se mantiene constante para que se pueda subir a su nivel de promedio histórico, lo que debería impactar es en una suba del precio de la acción. Una suba del precio de la acción. Bien, borramos esto rapidito y vamos a seguir avanzando con el resto de la información que les tengo preparado, ¿sí? Tuki tuki, cerramos esto, bien. Entonces, otra cosa importante mirar es cómo está el EBITDA, la generación de caja del negocio, y fíjense que nos da una recontra pendiente alcista, ¿sí? Va claramente para arriba, obviamente tiene picos, baja, sube, pero la tendencia es alcista, lo cual ahí le hacemos un check que estamos bien, la empresa está funcionando, borramos esto, uy, saliendo. Después lo que son los revenues. Los revenues son los ingresos totales de la compañía, ¿sí? Donde además de lo que es la parte operativa, las operaciones normales, también se pueden incluir otros ingresos como alguna venta de un bien de uso, alguna patente, etcétera, etcétera. Fíjense que viene muy alcista desde el 2014 hasta el 2020 y después se queda como en una meseta. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Que la economía de China y por ende JD y también las empresas de este país están cotizando tan abajo, es porque venían creciendo el PBI del país a un 10% o más y ahora viene creciendo un 5%. Pero ni siquiera estamos hablando que está con crecimiento negativo, sino que bajó los dos dígitos, ¿sí? Venía muy fuerte año tras año, superándose arriba del 10% del PBI, que es como esta línea verde, esa es la lógica, el sentido, cómo sube tan fuerte. Fíjense los revenues. A fines del 2017, ¿sí? Primer día de enero de 2018, generaba 54, redondeamos 50 billions, esto está expresado en dólares americanos, y ahora, ¿cuánto está generando? El triple, 152 billions, ¿sí? Creció muy fuerte. Ok, borramos esto, seguimos. Hasta acá. Y fíjense que cuando vamos a la comparación, como podría ser con la empresa Jumia, que es de África, o con Mercado Libre, por ahí lo más parecido, si bien no son exactamente iguales, podríamos verlo más como con Jumia, ¿sí? Que sería un continente más peligroso, con más inestabilidad, mayor volatilidad. Pero bueno, también sumamos Mercado Libre, que opera principalmente en LATAM y en países emergentes. Fíjense que JD cotiza con demasiado castigo con respecto a las otras. Si acá uno haría un promedio rápido de cuánto es el promedio de estas tres compañías, y bueno, estaríamos más cerca de un 3,5% o 2,5%, ¿sí? Pongámosle un 2,5%, eh, que debería cotizar a Prox. Bueno, si JD llegara a ir, no les digo al 2,5%, con que vaya al 2% nomás, estaríamos hablando que el precio de la acción debería subir 10 veces. Es decir, una suba fuertísima de 1000% en el valor, lo cual
Parece hoy una locura porque el mercado lo castiga mucho, pero en un futuro, si se normaliza la situación, no sería algo tan loco, dado que, por ejemplo, Jumia y Mercado Libre, que operan en países emergentes, también con riesgos volátiles, están en un promedio de 2,5x. Bien, borramos esto. Tuki tuki. Eh, Y vamos también a lo que es la deuda neta, ¿sí? Recontra sólido la empresa JD, fíjense que tiene menos 18 casi billions de deuda neta negativa. ¿Qué significa? Tiene más caja que deuda. Por eso es deuda neta negativa. Esto es bueno. Después Jumia también está con deuda neta negativa, pero de menos 100 millones. O sea, JD en términos de caja eh, tiene muchísimo más. Tiene, fíjense, 18 billions contra Jumia que apenas tiene 0,1 billions. Y Mercado Libre que tiene deuda neta positiva, significa que tiene más deuda que caja. Ahora bien, vamos a otro dato que les quería compartir. Vamos al gráfico, al análisis técnico, ¿sí? Y fíjense que hoy nos encontramos con JD valiendo $24,75. Y si vemos desde que hizo su IPO, si en el 2014, también estaba en esos valores. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense que en el 2014, cuando la empresa sale a cotizar, o mejor, tomemos acá el 2007 que tenemos en el gráfico, ¿sí? Fíjense, acá la empresa, en fin esto es velas mensuales, entonces, último día del 2017, primeros días del 2018, estaba cotizando en zona de $40. Fíjense lo que habíamos visto en los gráficos, ¿sí? Que, acá les pongo, fíjense que acá, fines de diciembre del 2017, primeros días del 2018, apenas sus revenues eran de 50 billions. Y hoy sus revenues son de 150 billions, es decir, subió, ¿sí? Se fue al triple y el precio es el mismo. Ahí hay algo que no está cerrando. Vale, perdón, el precio no es el mismo porque acá estaba, dijimos, en zona de 40, ¿sí? Aprox, $40 y ganaba 50 billions. Y hoy que gana 150 billions, está en un valor de $24, ¿sí? Fíjense que es casi el doble, ¿sí? De 24 a 40 tendríamos casi una suba del 100%, que en realidad estos 40 son nominales. Si uno a esto lo ajusta por inflación, ¿sí? Hace uno más cuánto fue la inflación acumulada de Estados Unidos, y este $40 quizás nos quede más parecido a $48, ¿sí? Entonces, hoy la empresa está cotizando con un margen de seguridad muy alto. ¿Por qué? Porque gana el triple y vale la mitad de lo que valía fin del 2017, primeros días del 2018, cuando apenas generaba y ganaba 54 billions, ¿sí? Bien, borramos esto y volvemos al gráfico. Ahí ya volvemos al gráfico. Y otra cosa que me pareció oportuna marcarles, ni hablar que esta figura técnica, estamos en zona de piso, fíjense, toca acá, toca, 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 toca. Pero vamos a verlo en semanal, porque hay algo que quiero compartirles que me gusta mucho, que es el volumen, ¿sí? Voy a agrandar esto, ¿sí? Fíjense el volumen en semanal y vamos a ponerle acá una línea. Fíjense lo que fue, esta es la última vela semanal, ¿sí? De JD. Miren el incremento en el volumen. Las únicas veces que fue superado a esta última semana fue acá una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco y ya no hay más. Es decir, desde que la empresa está cotizando en la bolsa, solamente hubo 4 semanas donde operó un volumen más alto que esta última semana. Acá el mercado algo nos está diciendo, de a poco está empezando a entrar flujo,
en esta compañía y en países de China, porque después también vamos a hacer un video de Alibaba y vamos a ver una situación similar. Para entender por qué están tan deprimidos los valores de estas empresas, la clave es entender los flujos. Muchos fondos que manejan grandes cantidades de dinero en Estados Unidos tuvieron que vender sus participaciones en estas empresas por los riesgos políticos y las volatilidades. Los fondos de pensiones de Estados Unidos tienen reglamentos, sus gestores tienen que cumplir con ciertas normativas que ya están de antes. Entonces, no es que estas personas que dominan el mercado, conocen a fondo, los gestores quisieron vender porque no les gustaba la empresa. La mayoría tuvo que salir al mercado a vender por el hecho de que el estatuto los obligaba, pero no porque no les guste la empresa o porque vean que el nicho del negocio viene bajando, sino que fue una mera obligación de los estatutos. Es por ello que nosotros decimos que cuando se normalice la situación y vuelva a entrar flujo a China, estos precios son muy baratos. Hoy JD cotizando con un margen de seguridad del 100%. El valor justo y con un criterio pesimista está en 48, en $50. Y cerramos con esta joyita que también les quería compartir. Estoy buscando. ¿Qué es esto? Eh, la cartera de Michael O'Harry. No sé si alguno recuerda, este fue el tipo, ¿sí?, que predijo la crisis del 2008, ¿sí? Él sorteó los bonos, cuando todos creían que los bonos iban a subir infinitamente, él sorteó los bonos de las hipotecas y hizo un montón de guita. Es decir, cuando todo el mundo perdió, este tipo fue millonario por demás. ¿Cuáles son las últimas compras que está registrándose? Acuérdense que los inversores calificados tienen que reportar ante los organismos sus movimientos de cartera trimestralmente. Y fíjense qué posiciones está sumando. JD, ¿sí? Añadió un 60%. Su valor promedio al cual él compró, ¿sí?, está casi en $29. Pequeño dato de color que está bueno para verlo. Vamos a seguir haciendo una segunda parte después de JD para seguir hilando fino, pero en grandes palabras uno podría decir que a estos valores hay que ir llevando. ¿Pero quiénes? Inversores con un nivel de riesgo alto y que tengan estómago y paciencia, porque en el corto plazo puede suceder cualquier cosa, si se inicia una guerra mundial, si hay algún quilombo, los precios tranquilamente pueden seguir cayendo. Pero como dijo Warren, un viejito que algo sabe, su frase dice, yo compro negocios que ocasionalmente cotizan en la bolsa. Es decir, uno como inversor de largo plazo lo que ve y busca es negocios que sean rentables y el precio en el día a día puede subir, puede bajar. Pero si una empresa gana plata, tiene un nicho de mercado, tiene clientes, listo, lo más probable es que va a subir y nos va a hacer crecer el capital. Me despido, amigos. Les mando un abrazo grande. Que anden muy bien.